este tipo de historia militar, ¿no? Donde se rescata el valor, el arrojo, el hecho de vencer, de eliminar al enemigo, ¿no? Ha sido muy importante como una forma de justificar la importancia de algunos personajes. Luego van a tener un paso por la política nacional a inicios de la República, que va a ser muy penoso, ¿no? Pero que se justifica, como tú lo has dicho, a partir de esa aureola de héroe de la patria. Luchó en la batalla de Ayacucho, dirigió los ejércitos, encabezó la toma de tal o cual cosa, ¿no? Asaltó los cañones enemigos. Y eso lo vemos mucho durante el periodo de la independencia, sobre todo Junín y Ayacucho, 1824. Pero si te das cuenta, también lo vemos mucho para el combate del 2 de mayo de 1866. También lo vemos mucho durante la guerra contra Chile y las guerras que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? O sea, como que fueran una suerte de grandes hombres únicos en su especie, que gracias a ellos tuvimos una suerte, ¿no? De poder vencer, porque contábamos con ellos, olvidándonos pues, ¿no? De los miles y miles de otros peruanos que fueron a los campos de batalla y que también pelearon y que muchos de ellos murieron en esos campos de batalla, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? En el Perú hay grandes estatuas para generales, ningún monumento para sargentos y soldados, ¿no? Más bien incluso tenemos hasta el famoso monumento al soldado desconocido, ¿no? Entonces, sí, se justifican ciertas formas de poder, ciertas formas autoritarias, como he dicho hace un momento, a partir de estas participaciones donde existen pues quienes han escrito una historia narrativa en función de estos capítulos, vamos a llamarle así, que lo han llevado a ser como escenas, ¿no? Unas escenas donde se destaca, ¿no? El valor, el arrojo, la valentía, pero se deja de lado otros aspectos. Siempre, y perdóname que lo diga así, siempre teniendo la cuestión de clase, ¿no? Se destaca mucho a los generales que provienen de las clases dominantes y los soldados rasos que provienen de los sectores populares jamás han sido vistos como hacedores de la historia, cuando ellos son también parte de esa historia. No sé hasta qué punto los hechos de 1823 podrían demostrar que los peruanos fuimos incapaces de asumir un rol protagónico que nos llevara a la independencia. Lo que sí creo es que va a dejar bien en claro que para un sector de los peruanos, sobre todo varones de la clase dominante, la independencia de, del 28 de julio, o sea, el acto de la independencia del 28 de julio de 1821, más pasó por un asegurarse a los ejércitos argentinos, chilenos dentro de Lima, que reemplazaran a los españoles que se habían retirado y que al retirarse habían dejado a la ciudad prácticamente sin resguardo. Y cuando digo sin resguardo es porque las clases dominantes de Lima le tenían más miedo a los que estaban dentro de Lima con ellos, pero que no eran como ellos, que a los que estaban fuera, ¿no? Entonces, más por el temor a la muchedumbre, más por el temor a la masa, más por el temor a la chusma, perdóname que lo diga así, es que se asumen independentistas, ¿no? Pero no olvidemos que para 1823, cuando fracasa Ribagüero y fracasa todo esto, y los españoles retornan y entran a Lima, por eso te decía, ¿no? Muchos de los que juraron independencia luego levantaron otra vez las banderas españolas, ¿no? Y entonces nos muestra que existía un importante sector de la clase dominante peruana y sobre todo limeña, que en realidad, lo voy a decir de unos términos que algunos se pueden molestar, no les importaba para nada la independencia. Ellos estaban muy bien cómodos
como funcionarios, como comerciantes y como miembros de una nobleza colonial aquí en Lima. Por eso te decía hace un momento, ¿no? Era interesante ver a estos señores en el Congreso firmando todavía como marqueses. O sea, qué persona, qué republicano, qué persona que tiene ideas republicanas va a aceptar los títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, aquí vemos que en 1823 nos permite entender ese proceso y permite también la llegada de lo que luego se va a llamar la corriente libertadora del norte, que en funciones de ser república estaban mucho más esclarecidos que los que vinieron del sur. No digo que todos los que vinieron del sur no tenían en claro que era una república, había un pequeño sector que sí tenía claramente la idea de lo que tenía que ser una república bajo las influencias jacobinas, bajo las influencias de Robespierre, pero los que vienen del norte sí las tienen más claras. Ellos son mucho más enfáticos en eso. Yo querría hacer una discrepancia. ¿Por qué utiliza el término español? Porque muchos de los oficiales, soldados, eran americanos. Si hubiera preguntado a muchos de ellos por quién peleaban, dirían por la causa del rey. Y todos se denominaban realistas. Muy Claro, pocos eran españoles, eran una minoría de minoría los españoles, la mayoría de los ejércitos realistas, me gusta ese término, eran claro, americanos y eso er- podría generar muchas confusiones porque todavía las nacionalidades en esos tiempos, hispanoamericanas todavía no estaban muy bien claras y entre otras cuestiones. Y otra el, cosa, el término ejército español es como una suerte de a quién servían, ¿no? A España. Más allá de que dentro del ejército, oficiales y tropas, habrían muchos no nacidos en España, inclusive muchos de ellos habían nacido en Europa. No olvidemos que hay muchos oficiales franceses, ingleses y de otras nacionalidades como italianos peleando también y dirigiendo eso que le vamos a llamar por una cuestión de consenso ejército español, ¿no? Sí, precisamente sería mejor llamarle español monarquista o monarquista español, ¿no? Para poder diferenciarlo. Pero es cierto, ¿no? Es cierto, hay muchos, como yo te dije hace un momento, ¿no? Muchos indígenas peruanos pelean bajo la bandera de España y otros pelean bajo la bandera de lo que vendría a ser los inicios de esta república, ¿no? Igual está sucediendo en la Gran Colombia, igual sucede en Chile, igual sucede en Argentina, ¿no? Pero por una suerte de diferenciación, decimos ejército español, ejército patriota, pese a que el grupo social que lo compone no es homogéneo, ¿no? No es que todos sean españoles allá y todos sean peruanos acá, ¿no? No hay una combinación, por lo mismo que es una guerra separatista, ¿no? pues esto confirma la tesis del historiador Heraclio Bonilla de que la independencia fue hecha por ejércitos extranjeros, siendo un caso particular el del Perú. Bueno, hay que tener en cuenta que el que proclama la independencia es un rioplatense, San Martín. Y incluso el que crea la primera bandera peruana no es un peruano, bueno, la bandera actualmente es Bolívar. Eso es un poco paradójico. Claro, claro, y quien firma la capitulación de Ayacucho por Perú tampoco es peruano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la partida de nacimiento del Perú es la capitulación de Ayacucho, ni siquiera está firmada por un peruano. Claro, podríamos decir eso. Hay de ese elemento. Ahora, el problema, para mí el problema es por qué tienen que llegar ejércitos desde el Río de la Plata, por qué tienen que llegar ejércitos desde Venezuela y Colombia para terminar la independencia, entre comillas, aquí en el Perú. Y yo recuerdo que mucho se nos ha dicho a los peruanos que el bastión principal del dominio español estaba en el Perú y principalmente en Lima, ¿no? Eso, no sé, a todos siempre se nos dice, y hay muchos libros que hablan sobre eso. Principal y el virreinato de España en América era el Perú, y Lima era la ciudad, y han creado todo un mito que Lima, la ciudad de los reyes, y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Ya? Pero el principal centro del poderío español en América estaba en Lima, no porque acá hubiesen grandes ejércitos conformados por miles de españoles, ¿no? Como ya tú lo has dicho también, no, no porque aquí existía una clase dominante aquí en Lima y en otras ciudades y puertos del Perú
que estaba totalmente adscrita a la monarquía española. Aquí en Lima hemos tenido monarquistas, más monarquistas que el propio rey, o sea, más fanáticos en la defensa de la monarquía y de España que la propia monarquía española y que los propios. ¿Cómo se demuestra eso? A partir de esta suerte de nobleza nobiliaria que tenemos en el Perú, muy esparcida en Lima y principalmente en la costa, donde ya te he dicho que teníamos marqueses, condes y todo ello, y todos estos marqueses, casi ninguno de ellos tenía un marquesado proveniente o reconocido históricamente hablando en la península. Muchos de estos marquesados son nuevos, no tienen pero unos 50 años de antigüedad antes de la independencia, lo que demuestra que fueron adquiridos, fueron comprados. En la crisis económica en España se vendían pues títulos nobiliarios para las colonias y aquí eran comprados en cantidades exorbitantes y se pagaba dinero, lo que demostraba, ¿no? Ese afán monarquista, ese afán, ¿no? De querer pertenecer a una suerte de monarquía de ultramar, pero filial y fiel a España, ¿no? Entonces, el principal problema que va a tener el Perú, vamos a llamar así, bien forzado el término, el principal problema que va a tener el Perú es este sector dominante, económicamente muy pudiente, que siempre se va a colocar al lado de la monarquía española y que incluso, ya lo sabemos nosotros, por historiografía, van a actuar en contra de las juntas de gobierno que se van a dar aquí en América durante la invasión napoleónica a la península, ¿no? Aquí vamos a encontrar más fieles y seguidores del rey que el propio rey, y muchos de los cuales luego, 10, 11, 12 años después, están firmando el Acta de la Independencia de julio de 1821, pero luego muchos de ellos están migrando a España luego de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Entonces, falta hacer un estudio objetivo de la conducta de este sector social, ¿no? Lastimosamente, muchos de los que hicieron esto, hoy sus descendientes están en el Perú y algunos de ellos también ocupan un lugar importante en las ciencias sociales y de alguna u otra manera tapan, ¿no? Lo que hicieron sus antepasados. Por otro lado, ¿por qué se relativiza el hecho de que pudo 1823 marcar la derrota final de los independentistas? Hay que mencionar, por ejemplo, que 1814 fue un año desastroso para los independentistas, tanto en el sur como en el norte, cuando, bueno, en el sur con la derrota de los independentistas en Rancagua, Chile, y por otro lado en el norte, en que las tropas de la Segunda República de Venezuela fueron derrotados por el caudillo asturiano Boves, con sus ejércitos de llaneros, entre otras cuestiones, y que Bolívar incluso tuvo que huir a Jamaica y Haití. ¿Por qué se relativiza mucho ese hecho de que pudo ser catastrófico 1823? Es que, como te dije hace un momento, cuando se fraccionó, se dividió la historia del Perú, en eso que ya conocemos, ¿no? El Perú preincaico, el Perú incaico, el Perú del descubrimiento, de la conquista, el Perú virreinato, el Perú de la emancipación de la República, ¿no? Se ha visto este periodo, entre comillas, independiente, se ha visto como un todo que empieza en una fecha que para algunos, ya te he dicho, es 28 de julio de 1821 y que termina en una fecha, capitulación de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Entonces hay un principio y hay un fin, y como se logró al final, se logró lo que se había planeado al inicio, ¿te has dado cuenta? Entonces, lo que haya sucedido en el intermedio se ve como una suerte de altibajos, ¿no? Logros, la independencia, logros, la conferencia de Guayaquil,
logros, la, la primera constitución, logro, la llegada de Simón Bolívar al Perú, logro, la batalla de Junín, logro, la batalla de Ayacucho, algunas desavenencias, algún periodo de crisis, pero que no necesariamente pone en riesgo allá el ingreso de los españoles nuevamente a Lima, ¿no? Puso en riesgo, no porque rápidamente se retiraron al Callao y luego se retiraron a Trujillo y la patria continuó. ¿Te das cuenta cómo esta partecita que tú lo dices muy bien, ¿no? ¿Pudo haber fracasado la independencia? Sí, pudo haber fracasado la independencia. Pero este acto de retirarse primero al Callao y de luego irse a Trujillo significa, entre comillas, la retoma de Lima por parte de los españoles, pero la creación del Estado peruano en Trujillo, por parte ya de un Simón Bolívar llegado al Perú, ¿no? Y como no se dio ese fracaso que se pudo haber dado, eso es cierto, tú lo has dicho muy bien, se pudo haber dado, pero como no se dio, allá entonces avancemos y veámoslo solamente como un pequeño riesgo, más no como el gran riesgo que tuvo la independencia, porque al final se logró lo que se quiso. Entonces, algo así como que el fin, ¿no? Justifica estos momentos históricos. Por ejemplo, ¿por qué esta visión comarcal de la historia peruana? Cuando hubo episodios de caos políticos en otros, bueno, naciones de la región como México al darse el derrumbe del primer imperio mexicano y Chile con la dimisión de O'Higgins. ¿Por qué esta visión muy comarcal? ¿Es producto de las independencias o de Es las reformas producto borbónicas? de estas independencias donde estamos tratando de marcar esto que hace un momento te dije, ¿no? Entre comillas, lo peruano, lo peruano. Eso pasó en México. Lo otro pasó en Chile. Lo que pasó en Chile hace referencia a los chilenos. Lo que pasó en México tiene referencia a lo mexicano. Aquí nosotros estamos construyendo lo peruano. Lo que construimos como lo peruano es lo que está y lo que se produce desde las fronteras hacia el interior. Lo que se produzca desde las fronteras hacia afuera pertenece, entre comillas, a otras realidades. Por más que todo eso que tú has mencionado y otras cosas más haya estado totalmente relacionado a este proceso y por lo tanto tiene más vínculos que diferencias. Pero como estamos en esta elaboración histórica de lo peruano, vamos a empezar a reconocer que lo peruano es lo que sucede desde tal punto a tal punto, ¿no? Entonces, lo que pasa en Lima es lo peruano, lo que pasa en Trujillo es lo peruano, lo que pasa en Junín es lo peruano, lo que pasa en Cusco y en Ayacucho es lo peruano. Lo que está más allá, ¿no? Lo que pasa en Santiago o lo que pasa en Buenos Aires ya no es peruano, forma parte de la historia de, ¿no? Esa es una característica de la, entre comillas, historia del Perú o de la historia de México o de la historia de Chile o de la historia de otro país, ¿no? Que siempre reconocemos como hecho histórico de el país aquello lo que haya acontecido adentro. Por más que tenga muchas relaciones hacia afuera, puede tenerlo, pero nosotros lo vemos siempre desde adentro, ¿no? Hacemos una construcción de historia desde adentro y para adentro, ¿no? Construyendo lo peruano, como te decía. ¿Se puede hacer una historia contrafáctica del año 1823? Wow, Gustavo, hemos conversado tantas veces y tú sabes que yo no soy un gran amigo de las historias contrafácticas, es más, ni siquiera soy amigo, pero sí se podría hacer una suerte de narración no histórica, real, pero sí posible, en la cual pues podríamos advertir que los problemas que se dan entre Caracas o Bogotá impiden la llegada de Bolívar al Perú, con la retoma de Lima que hacen los españoles, simplemente el proceso independentista colapsa y si los pocos, voy a utilizar un término, los pocos patriotas que están por ahí o tienen que fugar al extranjero, llámese lo que ahora es Chile o llámese lo que ahora es, o lo que fue la Gran Colombia y ahora es Ecuador, Colombia, Venezuela,
u otros fueron fusilados. Podría haberse dado. Y es esa historia contrafáctica que te he narrado, que no es real, pero que a partir de dos elementos concretos, la no llegada de Bolívar por algún problema en su país y el triunfo de la ocupación o la reocupación de los españoles o del ejército realista o monárquico de Lima y el fracaso total, ¿no?, de quienes de alguna u otra manera querían llevar a cabo la independencia, ¿no? Entonces ahí hubiese triunfado lo que tú hace un momento preguntaste, ¿no? La crisis, ¿no? 1823 pudo haber sido el año de la no independencia y la historia contrafáctica podría ir por ahí, ¿no? Podría ir por ese lado, ¿no? Por el lado de que se dé el caso de la ausencia de Bolívar. Por otra parte, la caída del trino liberal en España y el restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII en la península impactó en el virreinato peruano o lo que quedaba de él. Yo creo que sí impacta, el grado no sabría decírtelo, pero yo creo que sí impacta en la idea, como te he dicho, de aquellos sectores muy adherentes a la monarquía española y muy comprometidos con el poder político, económico, social de España en América y principalmente en el Perú. Yo creo que esos sectores se vieron fortalecidos con la derrota de Napoleón y cuando se recompone el poder monárquico en Madrid, en España, se ven fortalecidos en su discurso de permanecer como colonia frente a aquellos discursos que ya se estaban dando, discursos independentistas o separatistas, o al menos aquellos que buscaban algo de autonomía. Habría que hacer también un análisis de las ideas, ¿no? Qué tan independentistas, qué tan separatistas o qué tan autonomistas son algunas de las ideas. Como te he dicho hace un momento, en el Perú pues no se van a elaborar textos del liberalismo francés. No tenemos esa suerte. Aquí hay algunos discursos, y hay discursos y discursos, ¿no? Por ejemplo, José de la Riva Agüero y Osma, historiador de la Universidad Católica, él sostenía, ¿no?, que el discurso de Baquíjano y Carrillo, el elogio a Jáuregui, era el nacimiento verdadero de la idea independentista. Pero cuando uno lee el discurso de Baquíjano y Carrillo, ¿no?, el elogio a Jáuregui, al virrey Jáuregui, perdóname, ¿no? Por ningún lado yo encuentro independencia, por ningún lado encuentro separatismo. Por el contrario, más encuentro adhesión a España. Entonces, aquí hemos tenido un manejo ideológico de las fuentes en función de intereses muy particulares, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un análisis científico de las fuentes para darnos cuenta de cuál fue el rol que tuvieron, ¿no? Yo sí creo, sí, que hay un impacto, hay una influencia en aquellos grupos más adheridos a la monarquía que están aquí en Lima, que están aquí en el Perú, pero que se sienten muy monárquicos, se sienten muy identificados con Madrid, muy identificados con España, y que son precisamente los que luego pelean para los ejércitos monarquistas aquí mismo en este territorio donde han nacido, y que luego posteriormente dejarán ese territorio en los barcos del retorno, ¿no? De los que luego de la capitulación de Ayacucho regresan a España. Y en el caso de ellos no regresan, ¿no? Están migrando a lo que ellos sentían que era su verdadero país, su verdadera patria, su nación, o no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, ¿cree que era inevitable el golpe de Estado contra la Junta en febrero de 1823? Hablar, sostener la inevitabilidad en la historia, que algo en la historia sea inevitable. ¿Qué podría hacer los acontecimientos del golpe de Estado de febrero de 1823 no se hubiesen dado? Los fracasos militares que antecedieron el golpe de Ribagüero no tenían que haberse producido, ¿no? Post salida de San Martín hasta septiembre de 1822, hasta el golpe de Estado de febrero de 1823, hay fracasos militares en el sur, en los llamados puertos de intermedios. Entonces, esos fracasos
no tendrían que haberse dado. Si no se hubiesen dado esos fracasos, quizás no se hubiera dado el golpe, ¿no? Pero los fracasos se dan, el caos se acrecienta y, entre comillas, el golpe de Estado se presenta como un acto salvador. Acá es algo interesante, Gustavo. No olvidemos que en el Perú siempre los golpes de Estado han tenido ese pretexto de salvar al Perú del caos que se está viviendo. Y no olvidemos, quizás es por experiencia reciente, habría que investigar un poquito más, habría que documentar un poquito más, pero tú y yo sabemos por experiencia reciente, y cuando te digo experiencia reciente serán pues los últimos, no sé, 80 años. Los golpes de Estado en el Perú han sido aplaudidos. El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori fue aplaudido. El golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 fue aplaudido. El golpe de Estado que luego da la Junta Militar del 62-63 de Lindley con Ricardo Pérez Godoy, también es aplaudido. El golpe de Estado del 3 de octubre del 27 de octubre de 1948, que lleva al poder a Odría, es aplaudido. Mucha gente aplaude el golpe de Estado de Odría. No sé si el golpe de Estado de Benavides, de Sánchez Cerro fue aplaudido contra Leguía, y el golpe de Estado de Leguía fue apoyado. Ya tenemos 100 años de golpes de Estado que reciben el apoyo, ¿no? Que la gente sale a las calles y los dictadores marchan en medio de esta aceptación popular. Piérola cuando golpea a Cáceres habrá sido tan aplaudido, no lo sé. Habría que empezar a investigar en los medios en los periódicos de la época, que prácticamente desde 1919 a la actualidad, quizás no todos, pero sí la gran mayoría de golpes de Estado han sido aplaudidos. Eso me hace suponer, y lo digo bien claro, me hace suponer que hay un sector social que aplaude este primer golpe de Estado de Ribagüero contra la Junta de Gobierno, contra el Congreso Democrático, en función de poner orden. Porque siempre el Perú ha llegado a una dictadura en nombre del orden. Claro que la dictadura desordena todo, pero en nombre del orden todo se puede hacer. Este acontecimiento, bueno, fue un error en un término estratégico, político, este golpe de Estado a largo plazo, corto plazo. Yo creo que sí fue un error para los intereses de aquellos grupos que, encabezados ya sea por un José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete o por un Marqués de Torre Tagle, estaban dispuestos de alguna manera a dialogar con España y a dialogar con los generales españoles, con el virrey José de la Serna, en función de generar una suerte de Estado menor o de monarquía o de un Estado protectorado, no sé, porque si el primer golpe de Estado de 1823 tiene ese carácter de festivo, de alegría por parte de un sector de la sociedad peruana, porque va a significar poner orden dentro del desorden, que yo creo que es al revés, acelera la llegada de Bolívar. Y como te dije hace un momento, Bolívar, Simón Bolívar y quienes acompañan a Bolívar tienen las cosas mucho más claras en función de la República de lo que lo tenían quienes vienen con José de San Martín. Los que vienen con José de San Martín están imbuidos un poquito más de unas ideas medias románticas. Que vienen con Bolívar si tienen unas ideas mucho más claras de que lo que se tiene que hacer en este país es, ¿no?, de alguna manera hacer lo que han hecho Jacobinos y Robespierre en Francia. Parecería que ellos tienen una percepción más cercana o una lectura histórica mucho más realizada y mejor elaborada de lo que vienen del sur.